Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Mientras escuchamos a Adele con esta canción Rolling in the Deep, allá en el lejano 2011, cuando la lanzara precisamente. Bueno, ella compartía posteriormente que de lo que habla es que tuvo una relación, ¿no? En la que, bueno, pues se vio afectada de muchas maneras, y entre ello, violencia pasiva, ¿no? Entonces es lo que le motiva precisamente estar hablando de este desamor a través de esta canción. Y pues posteriormente se llevara un mensaje de empoderamiento en estas letras en las que habla, ¿no? Sobre esa fuerza y resistencia, negarse, incluso ser víctima de esas mismas circunstancias. Oigan, pues hablemos entonces de violencia pasiva. Queremos agradecer aquí en esta mesa y durante mucho tiempo ya, lo que llevamos en estos casi 4 meses de A Primera Hora, ha sido de nuestras más asiduas y nosotros felices. Sí, Araceli Rodríguez, muchísimas gracias de nueva cuenta, psicoterapeuta, bienvenidísima. Muchísimas gracias, Juanjo. Siempre encantada, María. Buenos días. Gracias por invitarme. Muy buenos días, Araceli, como siempre un gusto tenerte acá en estos micrófonos y pues vámonos de lleno con este tema porque siempre terminamos pues a veces golpeados, amedrentados, pero con reflexiones que nos sirven para nuestro día a día. Oye, a ver, ayúdanos a entender, ¿no? Este concepto que pareciera incluso tan contrariado, ¿no? Violencia pasiva. La violencia pasiva es un tipo de violencia súper común en las parejas, sobre todo. Es cuando una persona sabe las cosas que te duelen, las toca, las dice, las menciona sutilmente, digamos, para hacerte sentir mal, con toda la intención de hacerte daño. O sea, es importante esto. Hay veces que hacemos comentarios hirientes y te arrepientes, ¿no? Y dices, no era lo que quería decir, discúlpame, mira, estaba enojado, estaba enojada. Bueno, pero esto es completamente intencionado. Es intencionado a hacer daño. Te voy a decir esto que sé que te duele solo por hacerte daño. O sea, y desde la pareja, donde supuestamente no existe una relación ahí de amor. Oye, a ver, entonces, sarcasmos, indirectas, la ley del hielo podría ser. Sí, también es una violencia pasiva. Todo tipo de violencia que muchas veces no implica una agresión física o psicológica incluso. Es un tipo de violencia psicológica, la violencia pasiva, pero que no implica a lo mejor una agresión verbal como tal. No es una grosería, una agresión que sea como visible. Y que después de eso viene el famoso gaslighting, que es, ay no, te estás volviendo loca. O sea, te estás volviendo loca, yo no te estoy violentando. Cuando ha habido toda esta violencia pasiva por mucho tiempo, llega un despertar a veces en la pareja que dice, a ver, es que me dices esto, me haces menos, me humillas, me lastimas, todo esto. Y cuando hay como un despertar te estás volviendo loca. Eso no es cierto. Subestimas lo que siente la otra persona. Invalida. Hay una tendencia después de ser agresivo pasivamente o agresiva pasivamente, porque no voy a decir que no hay mujeres que son violentas pasivas. Viene ay, claro que no. Estás imaginando. Tú te imaginas cosas. Es que tú te imaginas cosas, estás loca, estás loco. Eso. O sea, claro que no, nunca lo hago con esa intención. Cuando ha estado todo el tiempo como con un sarcasmo, con un ay, mi gordita, ay, mi esto, ay, sí, que a mí me encantan las gorditas. Ese tipo de cosas que dices lastiman, y más cuando, por ejemplo, hay una situación en la que conoces dónde le duele al otro, ¿no? Si estás con tu pareja y conoces perfectamente que a tu pareja le duele su cuestión física, y vas y le dices, ay, gordita preciosa. Claro. Gracias.
Oye, platícanos, pues, cómo podemos ir identificando este tipo de actos que son violentos pasivos. Y es que muchas veces ya está tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta. Y esto no solamente en pareja, o sea, desde, las abuelas, no sé, que dicen, es que la gorda o la flaca o la chimuela, y así, como que incluso estos apodos que se dan en la familia, en la calle, que te identifican por este tipo de cosas, pero que al final de cuentas te das cuenta y dices, bueno, el trasfondo no está tan bien. Es que es muy difícil, esto es lo que tiene la violencia pasiva, que es muy difícil de identificar y muchas veces ya la sobreviviente de la violencia lo ve hasta que está fuera de la situación. Y muy pocas veces cuando estás adentro alcanzas a percibirlo. Necesitamos tener mucha claridad de quiénes somos, qué es lo que me duele y si el otro es consciente de ello. Es hacer consciente al otro de ello para darme cuenta cada vez que el otro amedrete. ¿Está bien dicho? Amedrentar, ajá, De amedrentar. Ajá. Hoy vengo muy trabada. No. a mi salud mental. Ajá. En cuanto yo me sienta afectada en mi salud mental, desde ahí ya tengo que estarme cuestionando qué está sucediendo. Oye, tú dijiste algo y en este mismo espacio lo quiero recuperar hace ya algunos meses. Nadie me tiene que hacer sentir, es decir, yo pongo ese poder de, ¿no? Entonces yo me siento que me hiciste, ¿no? Bajo esa premisa, en este control de las emociones, ante una cuestión de violencia. Ahí, ¿qué es lo que validaríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que posicionarnos? Okay. Mi emoción es lo primero que tengo que validar. O sea, si es cierto que es mi responsabilidad, ajá, yo me siento mal, pero ¿por qué? ¿Realmente es por algo que me corresponde, de lo que me tengo que hacer cargo? Es decir, ok, entiendo que me tengo que hacer cargo de aceptarme tal y como soy, pero si ya me acepto tal y como soy, siempre va a haber algo que me duela de mí, inevitablemente. Y mi pareja sabe ese algo que me duele de mí. Y va a poder ser pasivo-agresivo con mucha facilidad. Entonces, como mi pareja, que es quien más me conoce, va a poder hacer uso de esas pequeñas o grandes cosas que me lastiman de mí, cuando él o ella use esas cosas y yo me sienta humillada, agredida, lastimada en mi autoestima, mermada en mi amor propio, me va a hacer ruido. Me va a hacer ruido. Si tengo pleno conocimiento de quién soy, me va a hacer ruido. Entonces, mucho cuidado con el sarcasmo. Yo creo que el sarcasmo es una de las formas de violencia pasivo-agresivas más fuertes, más dolorosas, más dañinas. El sarcasmo es tremendo, ¿no? Bajita la mano, te digo que estás tonta, que estás loca, que no sirves. Bajita la mano, te humillo. Bajita la mano, no. O sea, el sarcasmo es una forma tremenda de violentar a las personas. ¿Qué pasa en la cabeza de un violentador? O sea, me gustaría saber que amas a la persona, o entre comillas la amas, sabes de sus vulnerabilidades, sabes en dónde le duele, para que emplees entonces ese tipo de discursos para agredirle, para señalarle, para decir, ya sé por dónde, y entonces te las estés de alguna manera ingeniando para que en cada movimiento tengas esa oportunidad de hacer sentir mal a esa persona. O sea, ¿qué pasa en esa cabeza de un agresor que supuestamente pues tiene una pareja que ama, ¿no? Y le conoce. Primero no la ama. O sea, primero entendamos que el agresor no ama a su pareja. El agresor lo que necesita es un lugar, un espacio o una persona donde depositar toda su violencia. Entonces, como necesita donde depositar toda su violencia, se busca una persona vulnerable que sea capaz de recibirle toda su violencia. Pero eso no es amor. O sea, qué fuerte esto que estás diciendo. O sea, esto es alguien que ahorita se haya sentido identificado. Oye, a mí sí me dicen todo la ley del hielo, aquí, a mí que me la aplican, ¿no? Durante semanas. Uh-huh. A mí que me están diciendo el gordita, que gordito, que el flaquito, que el Uh-huh. O sea, aguas. Porque ahí no hay amor, entonces. Y muchas más aguas, insisto, con el sarcasmo, porque está bien cañón. Porque el sarcasmo hiere muchísimo, ¿no? Estas formas de decir, bueno, pues como quieras, haz lo que quieras. ¿Cómo haz lo que quieras? Pues si no quieres, como sea, no me importa. No me importa es, oye, soy tu pareja, ¿cómo que no te importa? Ay, sí, hombre, no pasa nada. Son esas frasecitas que dices,
¿Cómo que no pasa nada? Estoy lastimada, estoy llorando, lo estoy pasando mal. Ay, ya, hombre, déjalo. O sea, no. Ay, sí. No, sal de ahí, por favor. Oye, sí, exactamente, está súper interesante esto, como pues hay señales. Oye, preguntarte, Araceli, ¿este tipo de violencia agresiva, pasiva, perdón, puede tornarse en violencia agresiva? O sea, que vaya escalando también hasta llegar a, pues sí, la violencia como tal. Ya es violencia per se, Uh-huh. o sea, ya es violencia. La violencia pasiva ya es un tipo de violencia, es violencia psicológica y emocional. Entonces, ya es una agresión, ya es un tipo de violencia, ya es parte de la violencia, pero sí, por supuesto que escala, toda la violencia escala. Hay incluso un violentómetro que si tienen oportunidad de buscarlo por las redes, el violentómetro nos va indicando cómo va escalando la violencia, ¿no? Es justo, estás en zona amarilla, la violencia pasiva está en la zona amarilla, que es la cuestión de los abusos psicológicos y algunos verbales, agresiones, pasivas, agresiones emocionales, psicológicas, y luego va escalando a cuestiones más físicas. Y va escalando hasta el asesinato, ¿no? Entonces, sí, justo. Toda la violencia escala. Por eso es muy importante que hablemos de ella, por eso es muy importante que la maticemos y que no subestimemos tampoco, ¿no?, el valor de decir, oye, es que, ¿cómo que puede llegar al feminicidio? Sí, el feminicidio es el grado máximo, ¿no?, lamentable dentro de todas estas circunstancias en la que aparentemente, y lo digo así con mucho respeto, ¿no?, aquellos que golpean paredes, ¿no?, que se enojan y son iracundos y, pero es que no me golpea a mí, es que lo hace a la pared y demás. Bueno, eso ya está dentro y muy estudiado de este violentómetro que estás hablando. Sí, está dentro del violentómetro y es una agresión. La destrucción de tus bienes, la destrucción de tu patrimonio, la destrucción de las cosas, cuando avientan las cosas, los floreros, los adornos, eso es una violencia muy fuerte. Oye, hay algo que me gustaría que platicáramos, y esto de que también que te dejen en visto. Yo sé que muchos luego dicen a través de las nuevas redes sociales de WhatsApp y demás, ¿no? Y que digan, bueno, es parte, ¿no?, de las dinámicas, tú no sabes y demás. Pero el que te dejen en visto, luego el ghosting y demás, esta parte, ¿podría ser también alguna circunstancia? Es un tipo de violencia pasiva, Ve. sí lo es. Ajá. Dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si yo te dejo en visto un ratito porque, te vi el mensaje y me ocupé y tuve que hacer algo rapidísimo, pero vuelvo y te explico. Ajá. Y subsano. Sí, claro. y te digo, ay, perdóname, te dejé en visto porque me puse a hacer y se me pasó, ¿no? A otra de que te dejo ahí. A otra de que te dejo y ya te dejé, y días, y cuando te vuelvo a buscar es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y tú dices, no manches, Ajá. ¿qué onda? O sea, dejaste contestarme de la nada y ahora, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, relájate. Muy bien, pues ahí está, para otra más de estas que vayamos ahí contemplando. Ya estaremos hablando y me gustaría escudriñar, Araceli. Claro. Hombres y mujeres podremos percibir incluso de igual manera, con esta deuda histórica que hemos tenido, también las formas de violencia pasiva de alguna manera diferente. No lo sé, es pregunta, es duda. Sí, fíjate que sí se percibe diferente, pero se percibe. Luego viene como esta parte de crianza muy importante también antes se llamaba carrilla, Ajá, ¿no? ajá, exacto. El tan famoso, antes eso era carrilla y es una carrilla sana. No, la violencia no es sana, familia. Y la carrilla es violencia. Y no es sano. No es sano que te digan, ay, ahí va el gordo, ahí va la... No es sano. La violencia no es sana. La violencia pasiva lastima, es agresión, duele. La violencia pasiva duele. Y lastima la psicología, y lastima la mente, y lastima de muchas maneras, y permea la autoestima, y baja el amor propio, y demás, ¿no? Entonces, sí se percibe diferente porque al hombre se le permite cierta violencia, socialmente hablando. Socialmente hablando, el hombre tiene derecho a ser agresivo. Es que es hombre, es macho. Tienes que dejarlo ser, es su naturaleza. Dices, no, es que espérate, ¿no? Me recordaba mucho esta película de Zootopia de Disney, donde los carnívoros tienen ahí como una
historia de que antes ellos mataban a las presas y todo esto, y entonces ya en la película ya se vuelven amigos los carnívoros y los herbívoros, ¿no? Y entonces están, que si los conejos, que si las jirafas, pero están los leones y los todo, y ya viven como juntos en una ciudad, ¿no? Y de pronto hay una situación en la que los carnívoros se empiezan a volver feroces de la nada y empiezan a matar. Sí, su instinto, ¿no? Como con su instinto. Y entonces resulta que los estaban envenenando para que se hicieran así, porque la gente, los animales vegetarianos querían adueñarse de su topia, ¿no? Entonces es una cosa que dices, no manches, qué fuerte, ¿no? O sea, y es justo esto, como culparon al carnívoro de manera inmediata de que su biología lo estaba volviendo agresivo. Es así de este modo, ¿no? Es así en esta parte, ¿no? Al hombre también se le dice, es que está en su genética. Como es hombre, él pues a veces es agresivo, es normal, tienes que acostumbrarte. Así resuelven las cosas, a golpes. Ellos resuelven las cosas a golpes y empujones porque está en su biología y dices, no, espérate. No está en la biología de nadie la violencia. En la biología no. Discúlpame, pero es una cosa aprendida totalmente. Y desgraciadamente la sociedad permite y le da ese derecho más al hombre, y entonces esto se convierte mucho más común. Oye, yo me voy, por ejemplo, a las infancias, a la adolescencia en particular, esto que es de la carrilla. Entre vatos también hay muchísimo, y creo que de ahí surge, ¿no? También mucho del bullying, de lo que sucede en las escuelas, de este acoso escolar y la forma en la que se justifica desde ahí, ¿no? Porque ves el llevarte entre vatos. Yo recuerdo, ¿no? Y a distancia lo veo con esta premisa en la que dices, bueno, es que era normalizado para nosotros. Hasta los mismos maestros decían, ahorita lo van a resolver y es parte de... Por en cambio veías en este caso, ¿no? A las chicas desde otras problemáticas que seguramente también las hay, ¿no? Pero se manifestaban de diferente manera, ¿no? Y esta carrilla... Mucho más pasiva, de hecho. Fíjate, a ver, qué curioso. Entonces, platícame de esos génesis y esas infancias. Esta parte en la adolescencia es mucho más pasiva la agresión. Yo tengo papás maestros de secundaria y dicen que los pleitos más comunes entre las niñas son, maestra, es que me barrió. Y me barrió me miró de arriba para abajo para criticarme. Es que me volteó la cara. Es que me hizo, esas son las cosas, es que me dijo que me veo fea. Muecas de adolescente. Muecas de adolescente, por supuesto. Y entonces es mucho más pasivo. En los niños le puso un madrazo en el ojo al otro, se agarraron a golpes a la salida, es mucho más físico el asunto. Pero acá las niñas en la adolescencia tienen más pasividad. Wow. Una violencia pasiva muy interesante de... Es que como tú estás gorda. Es que como tú no sé qué. Es que tú me tienes envidia. O sea, hay como un génesis entonces en esta época. Hay en esta como temporada, una cosa en la temporada de la adolescencia que las niñas tienen una tendencia. Todos tenemos. Lo que pasa es que la violencia es un cáncer social. Siempre lo he pensado de esta manera. Es un cáncer social, es una cosa que está impregnada en nuestra sociedad, desgraciadamente. Todos somos un poco violentos de ciertas formas, aunque a veces no lo hagamos a propósito. A veces no lo hacemos a propósito, pero violentamos. Pero ¿por qué violentamos? ¿Por qué yo que soy tan pacífica, tan pacífico? ¿Por qué yo que lucho contra la violencia? ¿Por qué yo de pronto me sorprendo diciendo, chin, ese comentario fue sarcástico? Chin, ese comentario fue violento. Oye, discúlpame, es que ¿por qué a veces se me sale? Porque está inyectado en nuestra sociedad. Porque lo aprendimos y dicen, lo absorbimos de la teta de mamá siempre. O sea, es una cosa que aprendimos y que nos enseñaron y que está en nuestra estructura social, mental y demás. Está en nosotros. ¿Cómo sales? ¿Qué soluciones? ¿Cómo deberemos de mirarnos? Dándonos cuenta, conociendo la violencia, estudia la violencia, escucha sobre violencia, conoce qué es cada tipo de violencia. Hay que conocer cada tipo de violencia. Hablemos un día de tipos de violencia, me encantaría, estaría padrísimo. Anótalo por ahí en tu lista para agendar. Tipos de violencia con Araceli. También mencionabas, Araceli, pues esta parte de conocerte también a ti mismo, porque es muy importante para poder identificar, y como bien lo dices, está tan normalizado que a lo mejor para una persona puede ser normal, no sé, o un halago, por ejemplo, ¿no? Te digo la flaca,
Y para mí es un halago porque pues te digo que estás delgadita, no sé qué. Para mí los cuerpos flacos se me hacen bonitos, ¿no? Pero para ti pues tienes tu historia, tu estigma, te lastima. Entonces es conocerse a uno mismo y desde ese autoconocimiento poder hablarlo y poder decir, oye, ¿sabes qué? No me digas así, porque tal vez para ti no es algo malo, pero para mí me está lastimando o me está haciendo esto. Como me pasó hace poco que me decían, te estás reponiendo. Y yo, ¿por qué? Si es que te ves repuestita, mira, ya tienes cachetito. Y yo así, infartada, ¿no? Y yo, no me estoy reponiendo, porque estuve con una situación de salud y entonces bajé mucho de peso y luego me dieron un medicamento que me subió de peso y entonces en todo mundo ya te estás reponiendo porque ya tienes cachetito, ya estás subiendo de peso otra vez. Y yo así, yo traumadísima. Y yo, no, eso es violencia pasiva también. No sabes qué tanto puedes estar hiriendo al otro al hablar de sus características físicas. No te imaginas, no sabes. Justo el viernes, sí los puedo invitar a otros programas, ¿verdad? Sí, que nos oigan. Justo el viernes vamos a hablar de dismorfia corporal con en Depa 4. Ajá, En Depa 4 el viernes a las 6:30. Vamos a estar hablando de dismorfia corporal, de no sabes qué piensa el otro de su cuerpo, Claro. por lo tanto no hables sobre cuerpos ajenos. Punto. Eso es una cosa súper importante. Una forma de empezar a frenar nuestra propia violencia pasiva es nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se habla de cuerpos ajenos. Aunque para ti parezca que es para bien, nunca se habla de cuerpos ajenos. Oye, es el clásico también, yo quiero pensar así, ¿no? De qué bien te ves hoy. O sea, cuando llegas a una galería, qué bien te ves hoy. O sea, Gayer, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es que eso voy con esa parte que aparentemente, desde la cuestión narrativa, en los saludarnos, ¿no? Estamos ya dando por hecho que es algo naturalizado, y de lo que estamos por acá hablando, pero desde ahí, o sea, es como esta parte en la que no sabes la persona todo lo que trae encima, estás opinando sobre, y a lo mejor para él va a decir, gracias, pero a lo mejor el día de mañana que le hagas esa referencia misma le va a llevar otra capacidad cognitiva a procesar y decir, o sea, ayer no. O sea, ¿en qué momento era parte de eso? Querida Araceli, yo sé que tu enfoque y la forma en la que cada uno puede llegar a tomar terapias nos puede ayudar de manera increíble, y la invitación siempre es para que estos espacios encontremos precisamente a ubicarnos dentro de qué aspecto, y en este en particular, si estamos siendo o ejercemos o sufrimos de ello, vamos a encontrar soluciones, ya sea con la charla. Si no es suficiente, acudir a un espacio seguro.